amigos, Dios les bendiga. Nuevamente el hermano Freddy con ustedes, esperando que en este año 2014, pues ustedes puedan pues lograr sus metas, ¿verdad? Ya ven que a cada principio de año, pues nos ponemos metas que casi nunca las logramos, pero, pero no hay peor lucha que la que no se hace. Amén. Bueno, quiero seguirles hablando en esta oportunidad acerca del rapto de la iglesia de Cristo. Y en esta oportunidad yo quiero hacer énfasis en que, por ejemplo, es bien popular el que la mayoría de la gente en el mundo, pues, camina sin Cristo. Es más popular el ser ateo, es más popular el estar en una religión equivocada y hacer con libertad todo lo que quieran. Son millones y millones de personas las que realmente viven o van por la vida sin Dios, sin Cristo, y son pocos los que realmente corren por ese camino angosto, ¿verdad? Que es muchas veces difícil de recorrer. Así también dentro de la Iglesia de Cristo son más populares las doctrinas erradas, las doctrinas equivocadas, que las doctrinas que están realmente en el centro de la palabra de Dios. Es mucho más fácil decir yo me voy en un rapto secreto antes de la gran tribulación, mucho más fácil que decir la iglesia va a pasar por la gran tribulación y yo debo de estar preparado. Es muy diferente. Yo quiero decirles que la iglesia primitiva, en el primer siglo, hay pruebas en un documento que se llama la Didache, que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, creía en un rapto o arrebatamiento, pero no secreto. Y creía en un rapto o arrebatamiento, pero no antes de la gran tribulación, sino después de la gran tribulación. Y este es un tema en el que pues nos enfrentamos pretribulacionistas con posttribulacionistas y todos creemos tener la razón. En mi caso personal, yo soy posttribulacionista. Y déjenme decirles que en mi iglesia son pretribulacionistas. Mi pastor es pretribulacionista. Mi pastor es dispensacionalista. Yo no lo soy. Y dirán ustedes, ¿por qué entonces estoy yo en esa iglesia si yo no creo, al menos en ese punto, ¿no? Porque en lo que se refiere a doctrina, en un 95% yo estoy de acuerdo con toda la doctrina que se nos enseña en casi cualquier iglesia evangélica o cristiana evangélica. Pero hay ciertos puntos que realmente yo discrepo, ¿verdad?, de la enseñanza, y una de ellas es el rapto de la iglesia. Yo sí creo que hay un rapto o arrebatamiento de la iglesia, pero no creo que sea secreto, y yo creo que es después de la gran tribulación. Entonces, una de las razones por las cuales yo no estoy en una iglesia que sea post-tribulacionista es porque cuesta encontrarlas. Realmente no conozco ninguna iglesia en mi área que sean post-tribulacionistas. Así es de sencillo. Es lo que yo estaba diciendo. Las doctrinas erradas son muy populares y hay iglesias a cada esquina, a cada bloque, a cada cuadra encuentras tú una iglesia pretribulacionista que se van en el rapto secreto y se queda el mundo en una gran tribulación y son 7 años, 3 años y medio de engaño del anticristo y 3 años y medio realmente de gran tribulación, pero en total 7. Ellos dicen que se van por esos 7 años en la boda del Cordero al cielo. Yo creo que es al revés. Yo creo que sí hay arrebatamiento, pero que es después de la gran tribulación. Entonces, pues hay escasez de iglesias que sean post-tribulacionistas. Si conocen alguna por ahí, déjenmelo saber. Me gustaría visitar esa iglesia. Ahora bien, decía yo pues que la iglesia primitiva, todos los cristianos evangélicos de aquella época, ellos creían en un arrebatamiento después de la gran tribulación. Esta doctrina del rapto secreto realmente se hizo popular cuando en el siglo XIX hay un caballero inglés que se llamó John, se me olvida su apellido en este momento. Este señor comenzó con lo que fue la doctrina del dispensacionalismo. Y aquí en los Estados Unidos lo siguió el señor Scofield.
¿verdad? Que fue el que creó la Biblia, bueno, la Biblia Reina Valera, que siempre ha sido la misma, pero que le agregó sus comentarios de Scofield, se le llama la Biblia con comentarios de Scofield. Y Scofield es la persona que realmente tuvo mucho éxito con su Biblia, al grado de que pues casi todas las iglesias pentecostales, iglesias asambleas de Dios, iglesias de Dios del mundo, iglesia de Cristo, la iglesia profética, todas estas iglesias abrazaron esa doctrina del siglo XIX, del dispensacionalismo, el cual dispensacionalismo dio entrada a un rapto secreto, que realmente fue producto de la incomprensión de los teólogos de esa época, que no entendiendo realmente la palabra de Dios y no entendiendo una cosa tan sencilla que realmente está en la palabra de Dios acerca de un arrebatamiento después de la gran tribulación, decidieron agregar una venida más a la segunda venida de Cristo. Cristo Jesús nuestro Señor realmente vendrá una sola vez más. Es la segunda venida de Cristo lo que estamos esperando. La segunda venida de Cristo. Los dispensacionalistas dicen, no, pero es que cuando el rapto secreto suceda, eso no será una venida. El Señor se quedará ahí arriba y seremos arrebatados. Esa no es la segunda venida de Cristo. Ahora hay una cosa. Para que haya rapto o arrebatamiento tiene que haber resurrección, ¿verdad? Eso es algo que es innegable. Tiene que haber resurrección de los muertos porque realmente no puede haber arrebatamiento si no hay resurrección. En la palabra de Dios leemos de que van a resucitar los muertos en Cristo, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, ¿verdad? Seremos arrebatados juntamente con ellos, dice el apóstol Pablo. Bueno, vamos a seguir a los que murieron, si es que nosotros estamos vivos todavía, ¿no? Entonces, obviamente tiene que haber resurrección. Y aquí el punto importante que yo quiero exponer en este día, en este video. ¿Cuál es el momento exacto de la resurrección? Ellos enseñan que el rapto se lleva a cabo 7 años antes, ¿verdad?, de que llegue el fin. O sea que ellos se van y la tierra se queda en 7 años de gran tribulación y luego viene Cristo en su segunda venida al final de los 7 años. Bueno, déjenme leerles algo bien sencillo. Y yo creo que es una lectura lo que les voy a leer tan sencilla, pero no ha sido comprendida por la mayoría de los dispensacionalistas. O sencillamente la tuercen, sencillamente no quieren entenderla. En el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, se habla de resurrección. Ese es el tema principal de ese capítulo, resurrección. Y esto es lo que muchas veces la gente no entiende, porque no entienden de qué realmente está hablando un libro en ese momento. Y lo primero que deben de saber es de qué está hablando ese capítulo o ese libro específicamente. En los libros, en la Biblia, se puede hablar de muchos temas, pero de repente hay capítulos que se dirigen expresamente a un tópico especial. En este caso, Primera de Corintios 15 es un capítulo que habla de resurrección. Y en el versículo 20, 21, 22 y 23, yo se lo voy a leer, analice usted, basados en que tiene que haber resurrección de muertos cuando se lleve a cabo el arrebatamiento, ¿verdad que sí tiene que haber? Sí tiene que haber. Los muertos resucitarán y serán arrebatados. Y después los que estén vivos seguirán a estos que resucitaron y serán arrebatados al cielo con el Señor. Perfecto. Yo creo en el arrebatamiento. Pero oiga esto. Versículo 20 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Esta es la versión Reina Valera 1960, la que estoy leyendo. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Esto lo dice el apóstol Pablo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Este es el primer versículo y lo vamos a analizar hermenéuticamente uno por uno. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado. El apóstol Pablo nos informa que Cristo ha resucitado. Y esa es parte de nuestra fe, de la base, una de las bases de nuestra fe, es que nosotros creemos
en la resurrección de Cristo Jesús, porque si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Por lo tanto, nosotros creemos en la resurrección de Cristo Jesús, y el apóstol Pablo nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén, sí lo creemos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué es una primicia? La primicia es la primera parte, por ejemplo, hablando del producto de la tierra, la primicia será los primeros frutos que da la tierra. Por cierto, en el Antiguo Testamento se nos habla mucho de las primicias, de cómo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, daba de las primicias, de los primeros frutos de la tierra, ofrecían a su Dios, porque a Dios le gustan las primicias. ¿A quién no le gustan las primeras cosas? No, a todos nos gusta ser los primeros. Nos gusta que nos den de lo primero, no de lo que sobró. A mí deme de lo primero, de las primicias, ¿verdad? Bueno, pues Cristo Jesús es primicias de los que durmieron. Él es el primero que resucitó para vivir eternamente, y es la primicia de todos los que van a resucitar un día para vivir eternamente. Pero Él es el primero. Entonces, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por Adán, para no decir por un hombre, por Adán, gracias a Adán entró la muerte, ¿verdad? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, y ese hombre fue Adán, también por un hombre, por Jesucristo, la resurrección de los muertos. Gracias a nuestro Señor Jesús entró la resurrección de entre los muertos. Leo de nuevo, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Este capítulo 15 habla de resurrección. Ese es el tema, resurrección. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, Adán nos condenó a la muerte, ciertamente, ¿verdad? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, y ese es tiempo futuro, serán, todos serán vivificados o resucitados. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora escucha este versículo 23, y este es el versículo clave. Es tan fácil entender este versículo. Oiga esto. Pero cada uno, versículo 23, pero cada uno, tanto Cristo como nosotros, ¿cuál es el orden que vamos a seguir en la resurrección? Pero cada uno en su debido orden. Cristo, que ya resucitó, las primicias. Luego, los que son de Cristo, usted y yo, en su venida. ¿Cuándo vamos a resucitar, hermano? Dígame usted, según estas lecturas. Versículo 23, ¿cuándo va a resucitar usted? Si usted se muere y yo me muero antes de la venida del Señor Jesús, ¿cuándo vamos a resucitar? ¿Cuándo? Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Eso está muy claro, pero clarísimo. ¿Por qué dicen los dispensacionalistas que el día del rapto hay resurrección de muertos, hay arrebato, hay arrebatamiento, y por qué dicen que esa no es una venida? Cuando aquí en 1 Corintios 15, 23 dice que luego los que son de Cristo resucitarán en su venida. Esa es una venida. Está hablando Corintios de la segunda venida de Cristo. Los muertos no resucitan 7 años antes del fin. Los muertos resucitarán o resucitaremos el día de la venida del Señor, después de la gran tribulación. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Sencillo.
Y para una prueba más, el versículo 24. Luego el fin. Así dice, ¿verdad? Luego el fin. Versículo 24. No dice luego 7 años de gran tribulación. No lo veo por ningún lado en la palabra de Dios. Yo quiero hacer un llamado serio realmente a los pastores, a los maestros, a los evangelistas, a todos aquellos que enseñan palabra de Dios. Hermanos, vuelvan a leer 1 Corintios 15, 20, 21, 22, 23 y 24. Ahí se puede entender perfectamente la doctrina del arrebatamiento no secreto después de la gran tribulación. El versículo 24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Se acabó. El fin. Luego el fin. Entonces no hay 7 años después de la venida del Señor. Sencillamente sucede el fin cuando el Señor entrega el reino al Dios y Padre. Para todos aquellos que enseñan el rapto secreto, es lamentable tener que decirles que a pesar de tanto estudio, muchos de algunos de ustedes que han asistido a institutos bíblicos, se han graduado como bachilleres en teología, y es curioso, a mí me llama la atención cómo después de tanto estudio siguen en la ignorancia, y es por una sencilla razón. Cristo Jesús le abre el entendimiento a quien Él quiere. Yo no digo que sea malo ir a una universidad o que sea malo ir a un instituto bíblico, no digo eso. Pero no necesariamente porque yo voy a un instituto bíblico, Dios me va a abrir la mente y yo voy a entender todo. No necesariamente. Realmente no es del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Dios ha escogido, dice, a los humildes, a los niños, a los que no sabían nada, para poder llevar estas cosas al pueblo de Dios. En el tiempo de nuestro Señor Jesús, cuando el Señor Jesús vino en su ministerio terrenal, hace ya más de 2000 años, el Señor escogió pescadores. Pedro, Andrés, Simón. Toda esta gente eran pescadores, gente humilde, gente sencilla, gente que realmente de pocas letras. Cuando en Israel habían grandes teólogos, había rabinos, había gente bien educada, con grandes niveles académicos, gente que habían estudiado las escrituras hebreas, gente que tenía mucho conocimiento, y Jesús no fue a buscar la gente que estaba egresada de la universidad de allá de Jerusalén. Bueno, no existía, pero digo, no se fue con los eruditos, se fue con los humildes, se fue con los humildes pescadores de Israel. Y a estos hombres les dijo, los voy a hacer pescadores, pero de hombres. Y les enseñó por 3 años y medio. Y realmente, repito, no estoy contra los que van a una universidad. Si usted, hermano, siente el llamado de ir a un instituto bíblico, vaya, está bien. A la universidad y se quiere graduar en teología, ¿verdad? En divinidad, como le llaman ellos, pues vaya y gradúese. Pero eso no le garantiza que el Señor le va a abrir a usted el entendimiento. Así es que sea su oración, si usted va a la escuela, también pídele al Señor que le abra el entendimiento, que no sea un tiempo perdido el ir a un colegio bíblico para salir igual dentro de 2 años, 3 años de estudio. Yo conozco mucha gente que ha ido a los institutos bíblicos y siguen enseñando doctrinas del rapto secreto, que se van a ir al cielo eternamente, que los muertos al nada más morir se van al cielo y los malos se van al infierno y se están quemando. ¿De dónde sacaron eso? Prácticamente eso es una tradición ya en nuestras enseñanzas. Es lamentable, entonces, yo digo, la ignorancia que hay en medio del pueblo de Dios y especialmente en los líderes, especialmente en los pastores, los maestros, los evangelistas. Los apóstoles, ha salido un montón de gente últimamente que se autoproclaman apóstoles. Los apóstoles ya fueron elegidos por el Señor, fueron 12, señores, fueron 12 nada más.
Esos son los 12 apóstoles del Señor. Y, y recuerden ustedes que en el libro de Apocalipsis se vuelve a mencionar que son 12 los apóstoles. Así es que toda esta gente que se autoproclama apóstol, realmente pues yo no sé dónde está esa escuela de apóstoles, dónde se gradúan realmente, quién les da ese título. Es realmente impresionante cómo pululan en medio de nosotros los apóstoles. La mayoría de ellos, déjenme decirles, son, la verdad, perdonen, pero son ladrones. Son realmente ratas vestidas con traje y corbata, muy presentables, con muy buen aspecto, pero realmente es gente que está haciendo negocio del Evangelio, son mercaderes del Evangelio, están vendiendo lo que el Señor dijo que era gratis para nosotros, así de sencillo. Cuando leemos la palabra de Dios y vemos los milagros que hizo nuestro Señor Jesús, nunca cobró. Nunca leemos de que le decía a la gente que tenía que sembrar, tenía que pactar, tenía que entregar dinero. No le decía, estás sembrando oración, vas a recibir oración. Si siembras dinero, vas a recibir dinero. Ahora hay mucha gente, muchos mercaderes, comerciantes del Evangelio, que pues así mismo van a perecer, ¿verdad? Con su dinero. Realmente están haciendo mucho dinero. Levantan iglesias grandísimas y hay mucha gente que lo sigue. ¿Y sabe qué es lo peor? Hay señales en medio de ellos y realmente hay señales. Y la gente lamentablemente anda por vista. No les importa qué es lo que aquel hombre predica. Ellos lo que quieren ver es la sanidad divina. Y realmente hay señales en medio de ellos. Eso el Señor lo dijo, de que iban a hacer señales y que iban a engañar a muchos. Y hay mucha gente que ahora viaja engañada en el Evangelio, siguiendo a pseudo apóstoles del Evangelio que realmente no son apóstoles. Los apóstoles, realmente el título realmente quedó en 12. Esos son los 12 apóstoles del Señor y eso fue todo. En este tiempo, acuérdese usted que la palabra apóstol significa enviados, ¿verdad? Son los enviados del Señor, los apóstoles. Ahora las personas que se envían son los misioneros. En todo caso, esos serían los apóstoles de, hoy, de estos días, pero realmente no reciben ese título. Ellos son misioneros. Ellos van, levantan obras, eligen a un pastor y la iglesia sigue caminando. Eso es lo que hace ahora un misionero, que ya no recibe el título de apóstol, sino de misionero. Y todos estos apóstoles que usted ve que nos rodean ahora, que están por ahí en esos programas radiales y que están pidiendo dinero, 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 y no hablan más que de dinero, estos son comerciantes del Evangelio, que en su día Dios realmente castigará. Si usted quiere regalarle su dinero a esos apóstoles, a esos ladrones, pues hágalo, es su dinero al fin y al cabo. Pero si usted es un evangélico que anda buscando ciertamente la verdad, sepa usted de que toda esta gente que se ha levantado como apóstoles son falsos profetas, falsos apóstoles, gente que está haciendo ganancia del evangelio. Y volviendo pues entonces con lo que es el tema del rapto o arrebatamiento de la iglesia, pues vuelvo y reitero y hago la invitación para los pastores, maestros y enseñadores. Por favor, vuelvan a darle una repasadita a la palabra de Dios. Es bien sencillo realmente. Recuerden de que todos vamos a resucitar. Cristo ya resucitó y Él es la primicia, las primicias de los que durmieron. Y nosotros, los que creemos en Cristo, resucitaremos en su venida. En su venida. No dice que vamos a resucitar antes de 7 años de gran tribulación, sino en su venida. La venida de Cristo es después de la gran tribulación. Y para terminar pues con este video, quiero darle las gracias por tomarse el tiempo de escucharme. Yo sé que no voy a ser popular en medio de mucha gente, porque así sucede siempre. La gente que realmente se encamina y habla de las cosas de Dios de la manera correcta son desechados. Y se abraza y se le da la popularidad al que enseña el mal camino. Es algo terrible, pero es la realidad. Así es de que, bueno, yo no estoy aquí en estos videos para hacerme popular en medio de ustedes. No me interesa ser popular, no ando buscando fama ni popularidad.
Sencillamente estoy haciendo mi trabajo. Yo creo en lo personal que soy un atalaya de Dios, una persona que se levanta en medio del pueblo de Dios y les avisa del peligro que hay alrededor. Yo estoy avisándoles a ustedes de que la doctrina del arrebatamiento secreto es una doctrina errada y estoy dando la voz de alerta para que ustedes despierten, hermanos, hermanas. Es una doctrina equivocada. El rapto secreto antes de la gran tribulación es una doctrina errada. Y yo estoy dando voz de alerta. Eso es todo lo que estoy haciendo. Así de que si no soy popular, nada cambia para mí. Yo no estoy buscando popularidad. Si yo no logro la fama en medio de ustedes, no la ando buscando tampoco. Y Dios quiera, y algunas personas comiencen a escudriñar la palabra y empiecen a entender estos mensajes que yo estoy poniendo en este año 2014. Me he esperado mucho tiempo, créanme, esto no lo aprendí ahora, esto no lo aprendí ayer, esto lo aprendí hace mucho tiempo, hermanos. Y el Señor es el único que sabrá por qué yo me he esperado tanto para utilizar estos medios. Bueno, cuando yo comencé estos estudios no existía Internet, créame, no existía YouTube. Y bueno, pero ahora YouTube e Internet ya tiene sus años, sin embargo yo no lo hacía, pero se ha llegado el momento. En el año 2014 yo me he puesto el propósito, y ese es mi propósito en este año 2014, el de llevar a ustedes estos videos con enseñanzas de la palabra de Dios que no van a escuchar lo mismo que les han estado enseñando durante muchos años. Así es que Dios me los bendiga. Gracias por tomarse el tiempo. Y si quieren ustedes comunicarse conmigo, pueden escribirme a radiotierranueva@yahoo.com. radiotierranueva@yahoo.com. Y si ustedes quieren escuchar algunos temas que yo tengo también por ahí grabados, ustedes pueden visitar www.radiotierranueva.org o solamente ponga radiotierranueva.org. Ahí está una página donde hay una radio que funciona 24 horas con música para ustedes, con noticias. Hay en esa radio también hay meditaciones sobre la palabra, y también hay una página por ahí que se llama Estudios, y ahí encontrarán un reproductor Winamp que tiene muchos estudios bien interesantes. Si ustedes realmente están interesados en este tipo de temas, en los temas controversiales, pues ahí puede escucharlos. Les invito también a que escuchen en Radio Tierra Nueva cada lunes, los días lunes a las 5 de la tarde, hora de California, La Cadena Sinaí. La Cadena Sinaí es un programa que yo paso en donde se juntan como 10 estaciones de radio en internet, y yo soy el locutor que se encarga del programa, y paso ese programa por 2 horas, lunes a las 5 de la tarde, hora de California, La Cadena Sinaí, en radiotierranueva.org y otras 9 estaciones más que están afiliadas a la cadena. En esa cadena no hablo yo de estos temas controversiales porque hay diferentes iglesias envueltas, y yo no quiero meterme en problemas, ¿verdad?, de doctrina. Entonces me dedico a poner música, me dedico a hacer pequeñas cortas meditaciones de la palabra, pasar noticias cristianas y estar 2 horas compartiendo con ustedes en vivo. Lunes a las 5 de la tarde, hora de California, La Cadena Sinaí. Y si quieren escuchar los estudios, ahí en radiotierranueva.org, ahí están disponibles todos los estudios. Y si ustedes quieren los estudios, si quieren que les envíe una copia, pues entonces escríbanme a radiotierranueva@yahoo.com y me solicitan la copia de alguno de los estudios, me dan el nombre del estudio, el tema, y yo con mucho gusto se los envío, porque esos temas están disponibles para todos ustedes, completamente gratis, y pues esperando que sean de bendición para la vida espiritual de todos ustedes. Dios me los bendiga y gracias por escuchar estos estudios de la palabra de Dios.